a leer, la semana pasada leímos todo el capítulo, hoy vamos a leer solamente el versículo 8 al final y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. ¿Listos? Cuando estén ahí me dicen amén. Versículo 8, capítulo 3, primera carta a Timoteo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Oramos. Dios y Padre bueno, te doy gracias, Señor, porque te has revelado de esta manera, Señor, este misterio oculto y que fue revelado en ti, Señor, fue para salvación nuestra y es por esa razón que estamos aquí reunidos, Señor, para honrarte, Señor, alabarte, porque eres digno de que así suceda. Señor, siendo quienes somos, tú diste tu vida por nosotros, pagaste por nosotros la cuenta que había eh, a nuestro cargo, Señor. Y tú con tu sangre nos redimiste, Padre. Gracias por tanto amor y por la oportunidad de seguir acercándonos a ti confiadamente, Señor, y escucharte, recibir el consejo. Y te ruego, Señor, que hoy sea así, Señor, que hoy podamos recibir y atesorar el consejo que nos has dado. En nombre de Jesús, amén. Bien, hoy no tengo diapositivas, como ven, dije, ¿qué tal si se va la luz de nuevo? Mejor no las hacemos. Pero sí quiero retomar un poquito, porque es un solo, les digo, es un solo tema. Primero el punto es este. El hecho de no estar preparado en la palabra, pero sí tener mucha iniciativa, te puede hacer cometer errores queriendo hacer el bien al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, en cualquier lado que se encuentre, ¿sí? El hecho de ser neófito, por ejemplo, lo que vimos en la semana pasada, que no un neófito, puede llegar a producir lo que estaba pasando en esta iglesia de la que estamos aquí leyendo, a donde escribió Pablo a Timoteo que les leyera esta carta, ¿no? ¿Y por qué? Porque llegan creyendo, a veces nos emocionamos y entendemos algo y creemos que esa es la doctrina completa de la palabra de Dios y no nos molestamos por seguir estudiando, seguir conociendo. Por lo menos nos decía uno de nuestros maestros de la escuela de ministerio, yo espero que cuando estén aquí por lo menos le hayan dado una vuelta a la Biblia, por lo menos una vuelta a la Biblia. No digo que todos, todos deberíamos, si ya tenemos más de un año, 2 años, deberíamos de haberle dado una vuelta a la Biblia, porque eso ayudaría a filtrar muchas cosas que llegan a nuestro corazón, a nuestra mente, que siempre vamos a estar estudiando, sí, siempre vamos a estar estudiando y conociendo la palabra de Dios, pero te ayudaría a filtrar, nos ayudaría a filtrar para que esos errores que a veces ocurren de gente eh, que con una parte o extrayendo un versículo de aquí, otro versículo de allá, hacen una teología muy, muy suya y llegan a quererla expandir, pues que sucede y que caigan en el error, sobre todo si entran en una iglesia que es sana, ¿sí? Entonces, ese es un tema importante a considerar cuando leemos estas cartas, cartas pastorales.
No son, les voy a decir cómo se deben de portar, qué deben de hacer, qué requisitos quiero para que ustedes puedan participar en la obra. Lo que estás haciendo aquí es corrigiendo, reprendiendo, exhortando y animando a que se hagan las cosas bien, porque ya no se estaban haciendo las cosas bien. Por lo mismo, comienza con la exhortación a no creerse cualquier cosa, a recordar la obra de Cristo y, y entender que no es solamente para el grupo que ya se encerró en la iglesia, sino para que salgamos con todos los demás, levantando primero las manos santas por todos, por todos los, ¿qué? Hombres, o sea, hombres y mujeres. Bueno, por todos los hombres, no, por todos los hombres y mujeres, parejo, levantando manos santas, todos, por todos, para que, para que conozcan a Jesucristo, para que tengan la oportunidad de creer, de seguirle o no seguirle, dependiendo cada corazón, ¿sí? Dependiendo lo que vaya a ser, pero que no quede por nosotros el llevar la palabra, compartir la palabra, el animarles de parte del Señor. Y cuando habla acerca de orar por todos, se refiere a orar por todos. Y entonces te digo, ya podemos entender un poco más lo que dice este tercer capítulo que utilizamos tanto en cuanto a los requisitos, porque vimos la semana pasada los requisitos del obispo, que el obispo vimos que quería decir anciano, pastor o supervisor. Bueno, déjalo en supervisor, ¿ok? Supervisor del jefe. ¿El jefe quién es? Dios, ¿sí? El cuerpo es de Jesucristo y el supervisor establece a una persona. Entonces le dice, sí, y esto lo quiero repetir porque es importante. Palabra fiel es esta. Si alguno anhela obispado, recuerdas que lo veíamos, si tienes ese deseo de participar en la iglesia, sobre todo si eres varón y ese en cuanto al pastorado, es muy bueno el deseo. Pero tienes que cumplir con esto, porque una persona que está en pecado, pues que no está en estas condiciones que vemos aquí, que estuvimos viendo la semana pasada, y está en pecado, de todos modos quiere tomar una posición, no está guiado por el Espíritu Santo, no va a estar escuchando realmente la guía, ¿no?, del Espíritu Santo. Puede conocer la Biblia, intelectualmente todos podemos leer la Biblia y discernirla muy carnal y terrenalmente, pero la parte espiritual solamente la puede dar el mismo Espíritu Santo a cada uno. Entonces, te digo, mucha gente puede leer la Biblia y entender muchas cosas, pero el sentido correcto solamente se lo da Dios a través de Él mismo, de su Espíritu, de la revelación que Él le da al que lo escucha. Entonces, por eso estas requisitos o características se tienen que presentar en cada uno. ¿Por qué razón? Porque de otra manera siempre hay por ahí alguna filtración que no va a llegar, no va a dejar llegar el mensaje de Dios, ni siquiera al mismo autonombrado pastor. Porque si es un buen deseo a una buena obra, pero es como realmente creer que una iglesia que una escuela que se abre y dice escuela de pastores, a todos los que entren ahí los va a volver pastores. Pues le puede dar un título carnalmente aquí en el mundo, un título, decirle aquí está tu diploma de pastor, ya eres pastor. Bueno, a ojos de la escuela, sí, pero ¿tiene un llamado de Dios esa persona? Ahora es diferente que esa persona tenga un llamado, que Dios le esté empujando a prepararse como pastor y que busque un lugar donde prepararse y lo encuentre. Que por lo general lo bueno es que empiecen en la misma iglesia, ¿sí?
entonces va a entender todo esto porque tiene el Espíritu Santo de Dios y va a comenzar a darse cuenta del pecado que hay en él. ¿Por qué? Porque dice la palabra que lo primero que nos revela el Espíritu Santo es precisamente pecado, ¿no? Nuestra condición, justicia y juicio. Y así es como nosotros podemos entender las características, si es que yo soy tengo un llamado de parte de Dios, puedo entender lo que Dios me está dando a través de la preparación que hace en mí. Y ya vimos los puntos, ¿no? Que es irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, que recuerdan que tocamos el tema para dejarlo claro, también lo vamos a recordar el día de hoy. Pues el que no sabe gobernar su casa, su propia casa, cómo cuidar a la iglesia de Dios, no un neófito, ¿sí? Y es también necesario que tenga buen testimonio con los de afuera. O sea, no un dominguero, ¿sí? No un dominguero, porque ahí es donde nosotros podemos caer, dice aquí, en lazo, en descrédito y lazo del diablo. Pero hoy vamos a ver los requisitos de los diáconos, ¿sí? Y el diácono lo puedes encontrar como servidor o el que ayuda, pero realmente es los servidores en la iglesia. Entonces todos los que hacen algo son diáconos. No, solamente se refiere más a aquel que va, que depende directamente de la dirección del pastor para seguir organizando y armando lo que tenga que suceder en la iglesia. ¿Recuerdan ustedes en la carta de los Hechos, libro de los Hechos, las características de los varones que tenían que escoger para servir las mesas, para que los apóstoles se pudieran enfocar en la lectura y en la oración? ¿Cuáles eran? Dicen todos, sí. Ajá, llenos del Espíritu Santo, primera característica. Son personas que tal vez están llamados, y son varones, a, a tomar el ministerio de pastorado en algún momento, pero llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, de sabiduría, ¿y qué más? Llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, de sabiduría. Testimonio para con los demás. Precisamente esto mismo. Sabiduría en que van conociendo la palabra, ¿sí? Pero el Espíritu Santo debe estar en ellos. Entonces son gente que son más cercana, pero que están involucrados en la obra que ellos están haciendo. Pueden estar haciendo labores de enseñanza, pero no son el pastor aún, ¿sí? Y son los diáconos. Pero aquí vamos a hablar de los requisitos de los diáconos y también habla acerca de requisitos que se les llama diaconisas o mujeres que ayudan también. Vamos a aclarar ese punto ahorita también en cuanto lleguemos ahí. Porque de repente algunos pueden decir, oye, pero yo escuché que no había. Vamos a ver, ¿sí? Dice entonces, los diáconos, dice, asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Vamos a ver otra vez la iglesia de la que estamos hablando. Ya está el pastor y dice, ok, cumple con estos requisitos. ¿Y qué tal los diáconos? La gente en la que se está recargando, a la gente que está cargando cierto peso en la iglesia. ¿Cómo es su vida? Decía en algún momento, en alguna conferencia, llegó un hermano y se quebrantó llegando allá. Él ya tenía planeado el viaje para llegar a esa conferencia con sus dos servidores, los más fieles y que cargaban peso en la iglesia. Un mes antes, uno de ellos avisó que estaba
que estaba en pecado, estaban con una doble relación y a los 15 días el otro, y llegó sin nadie. Y ellos estaban sirviendo. Llegó quebrantado el pastor y con justa razón. Dice, ¿cuánto tiempo estuve yo poniendo en ellos mi confianza? Pero, y ellos, o sea, una cosa es que te diga aquí que sean honestos y obviamente el Espíritu Santo te va a revelar y te va a mostrar que debes ser honesto y hablar verdad. Pero el hecho es que si no son honestos y solamente están con intenciones muy particulares o propias, pues no te vas a dar cuenta hasta que el mismo Señor los confronte y les haga dejar ese pecado o apartarse del pecado o ponerse en disciplina para que se corrija esa situación. A ese grado, ¿no? Entonces, deben ser honestos y le dice al diácono, oye, tienes que ser honesto, tienes que hablar verdad. Bueno, es que estoy guardando el corazón, por eso es una mentirilla blanca con la intención de que no se ponga triste cuando sepa cómo soy. Imagínate, no se trata de mí, la obra es de Dios. En ninguna iglesia se trata del pastor, la obra es de Dios. ¿Sí? ¿Qué es lo que vas a entregar? Al final de cuentas, el día que yo me presente delante del Señor, oye, ¿por qué lo pusiste a él? No, pues él sabe mi corazón, él sabe que yo no sabía que hubo falta de honestidad en esa persona, más bien cuando él se presente delante del Señor, ¿qué va a pasar? ¿Sí? ¿Cómo vamos a estar? Pero yo te estoy hablando de ti y de mí, porque nosotros todos nos tenemos que ver reflejados aquí. Si bien esto es para aquellos servidores que están en la iglesia, desde el pastor a todos los que sirven, es para cada creyente, porque ninguno está exento de esto. Cuando habla de esto, habla de pecado, y el pecado trae como consecuencia muerte. Entonces es para cualquiera que crea en Jesucristo. Sin doblez. Te digo a ti una cosa, te digo a ti una cosa aquí, pero allá atrás te digo otra cosa. Y estoy como que dándole por su lado a cada uno y al final de cuentas nomás queriendo quedar bien con unos y con otros. Y no soy honesto, vuelvo al mismo punto, caigo donde mismo, sigo sin honestidad en mi vida. El, el, el pastor y así el diácono tenemos que buscar estar en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Cuando damos una instrucción a alguien, es una instrucción directa, no una ahorita y otra después. No, bueno, eh, llega a provocar divisiones en las iglesias también esto. El hecho de tener, de no ser sin doblez. Sin doblez es doble cara, significa doble cara. Eso es lo que significa doblez. No dados a mucho vino. Y dice, qué bueno. En la otra decía, no dados al vino, aquí no dados a mucho vino. No dados a mucho vino es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. El hecho está que si no estás consciente, recuerda, ve la situación de aquella iglesia, pero también considera el ambiente en que nos reunimos como creyentes, ¿sí? Los desfiguros vienen hasta en las reuniones más cercanas donde nos conocemos y nos cuidamos unos a otros, de todos modos puede pasar. Preséntate siempre sobrio y consciente para que no sea Jesucristo mal representado por ti en donde quiera que estés. ¿Sí? Digo, no quiero decir que te abstengas, pero sí quiero decir que cuando estés en las cosas de Dios, estés solamente en las cosas de Dios. Y si tienes problemas con eso, por supuesto ahí ni voltearlo a ver, ¿sí? De eso ni siquiera hables en tu casa. Pero no daos a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Otra vez, si recordamos a un ejemplo bíblico, nos vamos a Judas, que sustraía de la bolsa del alfolío de la bolsa de las ofrendas para sus
propios necesidades o gustos, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, llega a ver el momento en que en las iglesias se maneja algo de dinero, que es con el fin de satisfacer las necesidades de la propia iglesia, ya sea del lugar hasta de cada persona, sobre todo de cada persona en cuanto a alguna necesidad se refiera, bíblicamente establecido. Recuerda esto. Pero pues hay quien aprendió mal de Judas, ¿sí? Por ahí puede ser la intención de que, y pasa, pasa, de que pueda haber estado metiendo alguien las manos a la bolsa, a los fondos, y como manejan contabilidad y demás, solamente ajustan. No se trata de acomodar las cosas, se trata de honestidad delante de Dios. Se trata de que tu corazón está abierto delante de Dios, no lo puedes cerrar, no puede, y Dios es el que al final va a juzgar acerca de esto. Pues llegan a pasar cosas y el pastor puede decirte, está bien, te perdono, pero ya no puedes meter manos aquí, ¿verdad? Pero sí, pero si sigues así en tu vida diaria, bueno, pues, necesitamos ser confrontados por Jesucristo, necesitamos arrepentirnos, necesitamos llegar a su presencia, estar delante de Él, entregando esas cargas a Él. Pero también dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. El misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Cuál es el misterio de la fe? El misterio de la fe es la revelación de Jesucristo. Y más adelante al final precisamente está como muy descrito, o sea, ahí no tenemos que batallarle tanto. En el versículo 16 está todo lo que significa el misterio de la piedad, dice ahí, pero es de la fe, al final de cuentas Jesucristo, ¿sí? Que guarden el misterio de la fe a Jesucristo con limpia conciencia, que seamos unos dignos representantes del Señor, que seamos fieles embajadores de Cristo, que recordemos que Él es el que nos guía, Él es el que nos llamó y nos tuvo por fieles para ponernos en el ministerio, que finalmente es el cuerpo de Cristo. Él es el que nos tuvo por fieles. Nosotros, en nuestra infidelidad, no podíamos llegar a estar en esa posición, a estar en el cuerpo de Cristo incluso, pero Él, por su fidelidad, nos llevó hacia sí mismo y nos plantó en su iglesia. Porque cada miembro de la iglesia tiene algo que hacer en el cuerpo de Cristo. Que la mayoría no quiere hacerlo, es otra cosa, ¿sí? Pero tiene algo que hacer. ¿Recuerdas que Dios da dones a los hombres precisamente con ese fin, para edificar la iglesia? Esos dones que cada quien va a presentar en algún momento van a ser para la edificación del mismo cuerpo. No es solamente en el domingo, sino con el cuerpo de Cristo, con su iglesia. La gente incrédula no lo va a entender. Como los que escuchan alrededor no entienden si no son creyentes. ¿Sí? Pero si Dios les está revelando, ya también es probable que puedan entenderlo. Pero dice, bueno, que guarden precisamente esa fe en Jesucristo con una conciencia limpia. La única manera de permanecer con una conciencia limpia es hacer la voluntad de Dios. Todos estos requisitos, faltan algunos, pero todos estos requisitos, cuando estaba revisando, bíblicamente, ¿dónde se ven? Pues se ven en muchos ejemplos, pero me acordé de dos hombres que el simple hecho de acelerarse, de apurarse para hacer algo que sabían que tenían que hacer, pero que lo tenían que hacer con cierta instrucción, el ABC de Dios, ¿no? Les habían dado la instrucción de ofrecer incienso de determinada manera. Y ellos, cuando vieron la presencia de Dios,
tal vez se preocuparon, tal vez se aceleraron de más, agarraron lo primero que vieron que encontraron y lo ofrecieron a Dios y no era lo que Dios les había pedido. Pero estaban ellos encargados de hacerlo, pero no era lo que ellos habían pedido. Entonces dice así en Levítico, dice así: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Dios, de Jehová, fuego. ¿Fuego qué? Extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Este es un ejemplo muy drástico, pero como servidores, y hablo por el tema de obispos o de supervisores y servidores de la iglesia, es muy importante entender que la dirección la pone Dios. De otra manera puede ser que estemos ofreciendo fuego extraño. Y eso es lo que a veces no se considera en algunas iglesias. Si fueran los tiempos del Antiguo Testamento, a veces que de repente empezamos a decir algunas cosas, bueno, empieza alguien a decir algunas cosas que no son bíblicas, de repente una llamarada y aquí cae quemado. Eso no es lo que yo dije, eso no es lo que dejé en mi palabra. Pero no, Dios nos ha dado toda la gracia en Jesucristo y ahora las cosas son de una manera diferente, pero así se veían las cosas en su momento. ¿Qué pasó con Moisés? Pídele agua a la peña. ¿Y qué hizo Moisés? Golpeó la peña. Y Moisés, te dije, pídele. No te dije, golpéala. Porque la peña era Cristo. Y piénsalo de esa manera, velo de esa manera. ¿Cuántas veces hemos golpeado la peña nosotros? En cuanto a la desobediencia, lo que Dios nos pide que hagamos. Es grande su misericordia. Nos muestra y nos dice A, B, C, D, F, G, H, I, todo así paso a pasito para que lo hagamos correctamente. Y no por carga, sino porque es lo mejor para nosotros. Pero pasa. Pero bueno, continuamos. Dice el versículo 10, súper importante también. Y estos, ¿quiénes? Los diáconos, sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Sean sometidos a prueba primero y luego ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Y recuerda, si irreprensible es aquel que por más que te quieran echar tierra, no hay nada sólido, nada palpable, ninguna evidencia que pueda condenarte. Una cosa es que digan: oye, yo te vi hace 20 años, o antes y mi conversión fue hace 15, y digo, ok, sí, yo era, sí, y gracias a Dios, de ahí me sacó el Señor. ¿Sí? Yo era, y precisamente por eso alabo más a Dios, por eso me rindo delante de Él, por eso le amo tanto, porque me ha perdonado tanto. Otra cosa es que sea, la semana pasada te vi. Alguna vez mencioné que tristemente iba un hermano, y ese hermano iba bien en su momento y servía perfecto en todo lo que era referente a la iglesia, pero un día lo invitaron a celebrar algo juntos, ¿no? Con los amistades y demás, y se perdió toda.
3, 4 días perdido, y lo vieron otros hermanos. Lo vieron los hermanos y no es porque lo hayan visto, sino que qué bueno que lo vieron, porque de esa manera pudimos tratar con él y mira, te vas a sentar por ahora, vamos a estar platicando, vamos a estar llevando las cosas y cuando estés listo, cuando Dios nos muestre que tú estás listo para regresar a servir, lo vamos a hacer, pero ahorita ya no puedes estar sirviendo. No porque te hayan visto, sino porque tu corazón anda un poco extraviado. ¿Sí? Lo tenemos que hacer, de eso se trata. Entonces, sean sometidos a prueba primero. Les decía que el pastor John MacArthur de la iglesia Grace Community en California dice que él los prueba 10 años. Imagínate, para muchos ya el Señor ya llegó en ese tiempo, ya qué bueno que estén con el Señor, hasta 10 años. Hay quienes en 2 o 3 semanas, ya está listo, vámonos. Ay, no sabes cuántas historias te podría contar yo de eso. Pero la verdad es que hay que confiar en Dios más que en las personas. Hay que estar confiando en Dios y poniendo en él nuestra fe. Pero sea probados primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Pero entonces continúa con las mujeres. Y lo que les decía aquí, antes de mencionar esto, es que los estudiosos, más estudiosos, coinciden en que se refiere a las mujeres que ayudan y muchas de ellas esposas de los diáconos también como diaconisas. Porque aunque la palabra en el original es giné o giné, que es mujer, no lo hace así con el mismo tema de los obispos o de los supervisores. Entonces se refiere precisamente a aquellas mujeres que también están metiendo las manos en la iglesia y obviamente les recuerdo, el llamado para el pastor, para pastorear es para el varón, pero aquí sí ya menciona a las mujeres en cuanto al servicio, ¿sí? Pero les dice lo mismo, las mujeres así mismo sean honestas. ¿Y qué más? No calumniadoras. Eso también es para los varones, ¿sí? Pero no calumniadoras. A veces nos dejamos apasionar por los sentimientos. Recuerda esto, cuando la palabra habla que nuestro corazón es, ¿qué? Engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro corazón, o sea, nuestros sentimientos son engañosos y son perversos. A ese grado, escúchalo bien, nuestros sentimientos son engañosos y son perversos. De ahí se agarra a Satanás para moverte los hilitos en tu cabeza, en mi cabeza, hablarnos y empezarnos a crear historias que no son agradables en cuanto a lo que yo quisiera de las demás personas y puedo terminar cometiendo errores por eso. Entonces, no calumniadoras. Si no tienes certeza de algo, no lo hables. Pero es que yo siento. Está bien, ve con el Señor, déjale ahí tus cargas. Ya cuando si el Señor te lo quiere mostrar, te va a llegar directamente la información, ¿sí? de la situación. Y va a ser precisamente para orar por esas personas, para amar a esas personas, para llevarlos, si es posible, por ti misma o por ti mismo a los pies del Señor, tan de nuevo. Pero dice, no calumniadoras, hay que tener cuidado con nuestra boca todo el tiempo, sino sobrias, esto es, bien centradas, ubicadas, fieles en todo. Y fieles en todo se refiere fieles en todo. Lo mismo que a los varones, fieles en todo, maridos de una sola mujer, ¿sí? Fieles en todo, porque esa fidelidad en la responsabilidad es que
Dios les pone en sus manos también, es realmente directamente con Dios el que manifiesta la fidelidad. Como si está casada con el marido, si tiene hijos con los hijos, si hay un trabajo en el trabajo, si hay vecinos igual, en todo momento, fieles en todo, pero también en lo que Dios le ha puesto en sus manos, tanto como aprender como a enseñar, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, ahí regresa nuevamente con los hombres, pero permíteme un segundito. Pero quiero que vayamos a Tito para que son dos cartas adelante, ¿sí? Tito, en el capítulo 2, en el versículo 3, para abundar un poquito más, aunque en algún momento vamos a llegar ahí, pero también vamos a retomar Primera de Timoteo, donde dice en el versículo 3 del capítulo 2, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, o sea, te voy a explicar ahorita todo. No calumniadoras, no esclavas del vino, estos dos puntos son iguales que los anteriores, ¿sí? No calumniadoras, sino no esclavas del vino, maestras del bien, que aquí es donde, permíteme un segundito, fieles en todo, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, enseñanza, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. También eso es parte de la instrucción de las mujeres como diaconisas o como servidoras en la iglesia. Y también hay instrucciones para jóvenes aquí, pero ya llegaremos a Tito en su momento, ¿sí? De esta manera es como debemos de verlo. ¿Tienes responsabilidad? Sí, todo el tiempo tenemos responsabilidad porque la palabra de Dios no se va a compartir sola nada más por el hecho de portarme de alguna manera. Realmente tengo que hablar que Jesucristo es mi Señor y que Él es el que me mueve a vivir y hacer las cosas de cierta manera. Sí, porque la gente puede decir, ay, qué bonito se porta esa persona. Y ya, qué bien. Pero vuelve nuevamente, les decía en el versículo 12, regresando a donde estábamos, que los diáconos sean maridos de una sola mujer, fieles, nuevamente que gobiernen bien sus hijos y sus casas, lo que vimos la semana anterior, ¿sí? El ejemplo, el ejemplo de Elí con sus hijos no les estorbó, sino les permitió estar abusando de la posición que ellos tenían. Dijo, pues el juicio o lo que yo dije de la casa de Elí se va a cumplir porque se va a cumplir, ya que él no me ha honrado. ¿De qué manera? Poniendo orden en las cosas que están haciendo mal delante de Dios. ¿Cómo honramos a Dios? Corrigiendo, exhortando, animando. No nos podemos quedar callados. Como hermanos en la iglesia no nos podemos quedar callados. Si ves a un hermano en alguna falta, Gálatas capítulo 6, versículo 1, si ves a algún hermano que no está caminando bien, que está cometiendo algún pecado, ve, ¿sí? Ve, es responsabilidad nuestra. No podemos cerrar los ojos. Bueno, Él le va a dar cuentas al Señor. Tú también. Tú también le vas a dar cuentas al Señor porque te permitió ver eso para que tú hablaras con esa persona. ¿Sabes qué ha pasado aquí? Cuando lo he confrontado, no con todos, con algunos, pues hay gente que ya no has visto aquí desde hace tiempo. Pues fue por esa misma razón. No todos, ¿eh? No todos. Algunos de ellos. Oigan, ya no está bien.
que estemos escuchando esto y que esté sucediendo esto otro. O que esté pasando de nuevo lo mismo que ya habíamos arreglado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está provocando esto, está provocando aquello y esto es para que tú corrijas y para que delante del Señor te postres, te arrepientas y vengas al arrepentimiento. Vamos a seguirle a otro lado, ¿sí? Tristemente. Pero es responsabilidad no solamente mía. Si tú has escuchado chismes de cualquier índole, incluso de los propios niños, necesitas pararlos. Porque es parte del crecimiento de la iglesia. Es parte de la madurez de la iglesia. Si tú ves y callas, no estás actuando como Dios te dice que actúes. Si ves a alguien en alguna falta, tú que eres espiritual, dice la palabra, a menos que ahí sea donde dice el dicho, ¿sí? Que no seamos espirituales. Entonces, pero se supone que somos espirituales y hay que ir por obediencia a Dios, a hablar con los hermanos. Que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto es importante, porque no consideramos a veces que nosotros queremos ver el reconocimiento de la gente. Nosotros nos sentimos bien cuando escuchamos que por ahí hablan de nosotros haciendo cosas y haciéndolo bien. Tristemente, mucha gente actúa de esa manera, se quieren el ego les pide que sean notorios, más bien hacer para notarse. Y hay mucha gente que es notada, pero que no quiere ese crédito. Y eso es lo que debemos de llegar a hacer, ¿no? Hacer lo mismo, trabajar, servir, animar a los demás, servir unos a otros, participar en la iglesia, orar unos por otros, ¿sí? Si es posible, visitar a los hermanos, o sea, todo lo que la palabra nos dice que hagamos. Y si alguien dice, oye, el hermano, que todo para la gloria de Dios, Él lo puso en mi corazón. Así. Y que lo hagamos conscientemente, es para la gloria de Dios. No es para que nadie me vea a mí, no es para que nadie me reconozca a mí, es para la gloria de Dios. Dice mi pastor que el mejor servidor debería ser como el mejor mesero. Que cuando hace un restaurante bien, que yo creo que yo nunca he ido a un restaurante bien, pero cuando vas a un restaurante bien, el mesero nunca lo ves por ningún lado. Pero en el momento que ocupas algo, ahí está al lado. ¿Sí? Así. Entonces, el servidor, esa sería la intención, que cuando un hermano necesita de ti, tú estés ahí para animarle, consolarle o incluso para confrontarle con la palabra, porque es bíblico también. ¿Sí? La palabra es la que confronta, no nosotros. Yo le voy a decir, oye hermano, la palabra dice esto. ¿Sí? Así es como tenemos que buscar vernos como diáconos. ¿Se ganan para ser un grado honroso? Sí, porque entonces se hace verdad eso de elijan a varones llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, de sabiduría. Dices, pues tal, porque la verdad es que, ok, gloria a Dios que pueden señalar a alguien. Ojalá y nos pudieran señalar a todos, ¿no? Que sería lo bueno, sería lo ideal. Y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Es difícil el ministerio? Yo le preguntaría por ahí a un hermano. ¿Es complicado el ministerio? Muy complicado el ministerio. ¿Es complicado ser pastor? Sí. ¿Es complicado ser servidor? Sí. ¿Es complicado ser miembro de la iglesia? Sí. Si lo hacemos en nuestras fuerzas. Si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios, aquí podamos estar y vamos a estar bien. ¿Sí? Si tienes familia y todos asisten a la iglesia, te voy a decir, todos
corremos a diferente velocidad en cuanto a la fe, incluso el esposo y la esposa, ¿o no? Todos, pero también los hijos, y por lo general, no es una regla, van un poquito más atrás o a veces mucho atrás, ¿sí? Pero ahí estamos nosotros, llevándolos, insistiéndoles, hablando desde Dios, llorando por ellos, ¿o no? Pero por lo general, entonces no los podemos ver igual que como nosotros, pero podemos animarles, animarles y animarles. Y esto es lo que va a fortalecer nuestra fe cada día. Recuerdan ustedes que 1 Pedro capítulo 4 habla acerca de las pruebas o del fuego de prueba que viene sobre nosotros. A veces cuando estás sirviendo en la iglesia parece que, ya caray, es como doy un paso adelante y empiezo a sentir el bombardeo, entonces me hago para atrás y ya no siento. Y luego otra vez y siento y otra vez para atrás, ya no siento. Mejor me voy quedando atrás para no sentirlo. Digo, no, si estás acercándote, si estás caminando hacia adelante en obediencia, pues lo vas a sentir, pero Dios sigue estando contigo. Y dice que no nos sorprendamos de ese fuego de prueba que sobreviene sobre nosotros, como alguna cosa extraña nos aconteciese, porque digo, oye Señor, yo te estoy sirviendo y cada vez me siento peor o desanimado. No, 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 agárrate de mí, porque sí, vienen estas cosas, pero tu fe va a crecer y yo estoy contigo, ¿sí? Y si hablan de ti, dice, eres bienaventurado. Mientras, recuerdan, mientras no sea verdad lo que estén hablando de ti con lo que te quieran calumniar. Pero si no, si estás haciendo correcto, pueden hablar de ti porque tomaste una decisión en la iglesia, porque acomodaste las sillas de diferente manera. Un ejemplo con el pastor Chuck, cuando él llegó a una iglesia que dijo que él pensó que se iba a ser la iglesia en la que ya se iba a quedar. Un día se le ocurrió llegar más temprano, le pidió a los servidores, vamos a acomodar las sillas de diferente manera, ahora las vamos a poner en semicírculo y empezó a predicar. Y llegaron los ancianos, pero los ancianos casi literal, ¿no? De la iglesia, o sea, prácticamente los dueños de la iglesia, porque así es. Y cuando terminó el servicio le hablan, ¿qué estás pensando? ¿Qué tienes en la cabeza? Y yo, no, pues ya supe que ahí no iba a ser el lugar donde me iba a quedar, porque si soy el pastor y no me dejan hacer lo que me guía Dios a hacer, pues no, ok, me voy, ya no vuelve a suceder. ¿Por qué? Porque me retiro de aquí. Pero porque era un grupo de personas las que dirigían ahí. Entonces, esto es, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en la iglesia? Que a veces, caray, ¿y ahora por qué pintaron así? ¿Ahora por qué pusieron otra vez ese cajonzote tan feo ahí? Pues porque se nos dañó un cable. Y mientras no lo reparamos, no vamos a poner aún la pantalla, pero pues no vamos a estar explicando, ¿no? Tenemos el proyector, ponemos el proyector y mira, las letras están más grandes, ¿no? Y sí se alcanza a ver. Así que, gloria a Dios. Y la semana pasada no teníamos nada de eso. Así que hubiéramos estado abajo de un árbol y hubiera sido lo mismo. Bueno, a menos que sean como yo, ¿no? Que cuando me han invitado a acampar, no les he dicho que sí, nada más una sola vez en mi vida fui a acampar. Digo, ¿hay baño y hay agua por allá? Si no, olvídate, no me invites, ¿sí? Y, muy de la ciudad, sí, realmente nací en la ciudad y a mí me encantan las comodidades, es lo más que se puede. Si no se puede, también he estado en el servicio social en donde no te imaginas, pero totalmente solo, con animales alrededor que se pasaban y sí daba cositas, pero ya pasó hace muchos años, hace más de 30 años. Pero bueno, volviendo al punto, el misterio de la piedad. Dice aquí, esto te escribo, todo esto, Timoteo, todo lo que te acabo de decir, hasta aquí, hasta este punto, todavía no terminamos, Timoteo. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo en llegar, por lo menos sepas lo que tienes que hacer, si no lo inventes,
no crean que es creación tuya, que son ocurrencias tuyas, sino que esto es la iglesia de Cristo. ¿Cuál? Dice, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, y esa casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte, ¿sí? Piezas claves para una edificación para que no caiga tanto el fundamento como la posición en la que se coloca una columna para que no se caiga todo encima de la gente, ¿no? En algún momento dado por estar mal fundada. Entonces, la base y la columna y todo lo que sostiene la iglesia es Jesucristo. No hay nadie más que Jesucristo. Entonces, si Él está en la iglesia, estamos bien. Si Él salió de la iglesia, entonces ya no es la iglesia de Cristo. ¿Cómo la llama la Biblia? Sinagoga de Satanás. Porque se empieza a tergiversar todo, la instrucción ya no es la que Dios guía, la que Jesucristo guía. Por eso es importante, o sea, y te vuelvo a decir, no es el edificio, porque podemos estar, decimos abajo de un árbol para que nos dé el sol, pero podemos estar en la calle simplemente, ¿sí? Y ahí está el Señor. Y si la palabra está ahí y está llegando a tu corazón, a tu mente, de la manera directa y correcta, como está escrita aquí, está Jesucristo sosteniendo a su iglesia y su iglesia va a crecer. Cuando ya no está Él, deja tú del terreno, del lugar. Te digo, nos vamos a cambiar a un lugar que es más chico, te vas a sentir más cercano a tus hermanos, pero no es el lugar. Sigue sin ser el lugar. Eres tú. ¿Sí? Es Cristo en ti. Esa es la iglesia. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y con esto aparte terminamos. Pero este misterio de la piedad o misterio, como lo mencionó antes, de la fe, que es Jesucristo, aquí lo describe perfectamente y yo no sé por qué aún en la tradición siguen diciendo que eso es un misterio. O sea, aquí está muy claro. Dice, Dios fue manifestado en carne. ¿Sabemos eso? ¿Cómo se manifestó en carne Dios? En Jesucristo. Cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, fue Dios que se manifestó en carne. Así le conocimos a Él. Justificado en el Espíritu. ¿Qué es esto? Precisamente, Él fue sin pecado. Y el momento en que Él murió y resucitó, su Espíritu le dio la justificación al mismo Jesús porque Él no podía pecar. Él es santo. Y esa justificación llegó hacia nosotros, pero Él justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, ¿sabes qué? Y eso me llama mucho la atención. Muchos predicadores hablan acerca de los ángeles, están viendo, dice, ¿cuánto interés con el ser humano? ¿Por qué tanto amor? Y ellos están a la expectativa de lo que está haciendo Dios con Jesucristo con nosotros. Y se visto de los ángeles se asombran incluso de la obra de Jesucristo, de Dios para con nosotros. Y ellos están viendo esto, predicado a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros. O sea, después del pueblo elegido, ¿sí? Del pueblo de Dios, los judíos, de ahí, ese pedacito, de ahí, fue predicado al mundo entero, donde nosotros somos parte de ese mundo entero. Y aquí es donde viene el otro punto. Creído en el mundo, fue predicado a los gentiles, creído, porque sabes que hay muchos que lo creen, pero lo han rechazado.
creen lo que sucedió con Cristo, creen en el misterio de los tiempos, pero lo han rechazado. Creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Lo vieron mucha gente, lo vio mucha gente cuando fue recibido él en gloria. Y esa misma predicación es la que nos llevó a nosotros. Nosotros creímos, yo no sé tú, pero por lo que he preguntado, por lo que las personas que han dado su testimonio que he escuchado, les habían hablado de Cristo, pero no habían creído. Pero cuando se manifestó de una manera en que fue coherente con ese mensaje que yo escuché de Cristo, entonces tuvo todo el sentido y creyeron en Cristo. Por eso es la diferencia con nosotros, con los dioses que se predican o se anuncian en otros lugares. Porque ellos hablan de algo que no se ha manifestado, bueno, vamos a ver si funciona y vamos a estarle poniendo y dando y demás. Dios es Dios. Dios nos creó a todos. ¿Sí? Dios creó la creación, toda la creación es hecha de sus manos y se ha manifestado para con nosotros, los humanos, de esta manera. Así como ese misterio. Dice, pues que cómo se va a presentar Dios si a Dios nadie lo ha visto nunca. Bueno, este es el misterio revelado en Cristo. ¿Sí? Se hizo hombre, murió, se manifestó nuevamente, se predicó a los gentiles, se creyó y él fue recibido en gloria y él está sentado a la diestra del Padre. Y esto es lo que de nuevo les tiene que recordar en la carta Pablo a Timoteo. Esta es la base. Ya van 3 veces que te la menciono ya y va a seguirlo mencionando porque sin Cristo no hay nada. Y en Cristo todo está seguro. Amén. ¿Quieres ser servidor? Dios te considera siervo. Pero somos a veces siervos inútiles. Bueno, todos somos siervos inútiles delante de Dios. Ahí dice la palabra. Pero hay otros más inútiles que otros. ¿Sí? Entonces, de eso se trata. Él nos llama a sus siervos. Pero ¿qué estamos haciendo? No solamente aquí, recuerda esto. ¿Sí? Con tus hermanos siempre va a haber algo que hacer, incluso el estar orando por ellos. Te he insistido mucho, bueno, ya tengo tiempo que no. Ora con tus hermanos, cuando termines, cuando te estés despidiendo, ora con ellos. Si no, pregúntale cómo te sientes, ¿en qué puedo orar por ti? Hazlo intencionalmente. Una iglesia oran unos por otros. Y así se manifiesta realmente el poder de Dios en cada corazón. Te hace más sensible al Espíritu, te acerca más a Dios porque estás haciendo su voluntad. Ora y ora y ora todo el tiempo sin cesar. Amén. Y sírvele. Sí, de esa manera también. Vamos a